político. A esta hora, Montegranario, arrancamos transmisión en Facebook por nuestras redes sociales. La cariñosa, el Facebook, el fanpage de la cariñosa Montegranario, por favor. La cariñosa Ibagué 1420, Rubén Darío. Y ustedes pueden ver también el video de la transmisión en vivo de lo que está pasando en la cabina en el Facebook, rubendariocorrea.com, para que miren lo que está pasando en la cabina a esta hora. Nos acompaña el representante de la Cámara, Pierre García, el diputado Milton Restrepo, está totalmente llena la cabina, la concejal Halblady, Bolívar, el doctor Oscar Iván Zuluaga. Pueden ingresar al Facebook, rubendariocorrea.com, ahí estamos transmitiendo en vivo y también en las redes sociales de la cariñosa. Doctor Oscar Iván Zuluaga, ¿cómo le parece que anoche, más o menos a las 7:30 de la noche salgo yo veo aquí en la 11, bueno, no me corre la cuña, juego al balotico, jugando automático. Es que lo ganó. Jugó en automático. ¿Cuánto está el acumulado? Como de 60.000, jugó en automático, ahora no me corre la audiencia, la cuñita. Es que necesitamos para la campaña. Doctor Oscar Iván, y en el primer piso, mientras que estaba ahí, estaba un señor ya de edad, un adulto mayor, también yo que pensionado, discutiendo con un muchacho que a esa hora tenía un baflecito. Los del baflecito estaban por el sí y el señor por el no, y nos tocó intervenir ahí porque ya se iban a agarrar. ¿Sí? Y entonces ojalá que estas discusiones sean dialécticas y pedagógicas. Así fue me gustó su posición, doctor Oscar Iván Zuluaga, ¿sí? Entonces, para entrar en materia, y como estamos a esta hora en vivo, todas las personas que respetuosamente le quieran hacer una pregunta a Oscar Iván Zuluaga me la pueden mandar al WhatsApp. Los que estén a favor o en contra de la posición. Por ejemplo, me llamó mi primo Gabriel García, y me dijo, saludos a Oscar Iván Zuluaga. Gracias, lo digo para Gabriel. Sí, entonces, los que estén a favor o en contra, una pregunta para Oscar Iván Zuluaga, con mucho respeto se la hacemos. Cortica, aquí en el WhatsApp, me la escriben. Doctor Oscar Iván, los que dicen, bueno, el uribismo tuvo el poder, no derrotaron a las FARC, Santos aquí va a ser la paz después de 52 años, ¿por qué atravesarse, como decimos en las regiones, como vaca muerta? Comencemos por ahí, doctor Oscar Iván, y discúlpeme el término, pero arranquemos de alguna manera este debate. Claro, Rubén Darío, mire, lo primero que pasó en los 8 años del gobierno del presidente Uribe fue, se debilitaron y desarticularon las FARC. 20.000 hombres armados en el 2002, pasamos a 6.000. En el 2002 se producían 1.200 toneladas de coca, ya en el 2010 eran solo 170. Todo no había quedado resuelto, pero se estaba avanzando y la estrategia era debilitar y desarticularlas. ¿Para qué? Para sentarlas en condiciones dignas en la mesa de negociación, no como un diálogo entre iguales, sino un Estado legítimo exigiéndole unas condiciones a un actor al margen de la ley. ¿Qué pasó? Elegimos a Santos con la premisa que le iba a dar continuidad a esa política. Nos engañó y nos hizo una trampa, la gran trampa. A los 4 días de haberse posesionado como presidente en agosto del 2010, trajo a Chávez y lo declaró mi nuevo mejor amigo. Hasta ahí llegó la política. Entonces, una política que venía siendo exitosa, que tenía un propósito, cambió y le dio todo el espacio para que nuevamente reencauchara políticamente a las FARC con esta negociación, que es lo que vemos hoy. Y hemos llegado a este acuerdo, que es un acuerdo que al final se constituye en una nueva constitución política hecha por las FARC y para las FARC. Porque este acuerdo adquiere la categoría de bloque de constitucionalidad, es decir, solo se puede modificar con el visto bueno de las FARC, si ganan sí. Imagínense usted, un ciudadano, ¿quién va a leer 297 páginas? Le entrega un cheque en blanco al gobierno de 297 páginas y ya después cuando reaccione no se puede modificar. Por eso es que tenemos que llamar la atención sobre los temas en los que creemos ese acuerdo no le sirve a la sociedad porque no es un acuerdo de unos mínimos de justicia. Y de eso se trata. Estamos de acuerdo en que las FARC se le den oportunidades. Lo hicimos en nuestro gobierno. Se desmovilizaron 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros. Y se hicieron bajo la ley de justicia y paz, que fue una ley de sometimiento. No fue un diálogo entre iguales. Pero en esta negociación salimos con constitución política para las FARC. Razón decía el expresidente Pastrana: si yo le hubiera dado el 25% de lo que le concedieron a las FARC, también hubiera firmado la paz.
aquí no se trata de las concesiones a la FARC, sino que vamos a hacer con una sociedad que tiene que definir un proceso de negociación, pero basado en justicia. Doctor Oscar Iván, ha mencionado usted al expresidente Pastrana. Un informe publicado por la Consultoría para los Derechos Humanos y Desplazamiento ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de finalizar el conflicto. Dicen que en el informe que los gobiernos con mayor número de víctimas de desplazamiento son los que regentaron el expresidente Uribe y Andrés Pastrana, que se registraron en mayor número, evitar con la firma de la paz con las FARC, que es preferible, dicen algunos, un acuerdo imperfecto, pero que se sigue evitando las muertes de campesinos, de soldados y el desplazamiento. Claro que estamos de acuerdo en la búsqueda de una paz negociada. Es que en eso coincidimos todos, los que apoyamos el no, los que están con el sí, los que no van a votar. Todos queremos la paz. Incluso la sentencia de la Corte es muy precisa en eso, Rubén Darío. El 2 de octubre no se va a votar por la paz. El 2 de octubre lo que vamos a votar es si se aprueba el acuerdo negociado entre el gobierno y las FARC. Y eso es la esencia de este debate y es lo que tenemos que centrar quienes estamos haciendo esta discusión política y pública. Ahora, no puede ser una paz a cualquier costo. Vuelvo y le reitero lo del Salvador, es que es muy similar el proceso. Y hace 23 años que la firmaron, lo que generó fue más violencia, porque no es una paz basada en justicia. Y esta paz tiene muchos inconvenientes y va a generar serios problemas. Solamente piensen en el tema de las tierras. Este acuerdo incluye 10 millones de hectáreas. Es casi el 10% del total de las tierras del país. Y entonces, ¿cómo no se van a desmovilizar y no están felices las FARC? Sí. Primero, no pagan cárcel. Segundo, pueden aspirar a cargos de elección popular de manera inmediata. Ayer el doctor de la Calle decía que Timochenko y Iván Márquez pueden ser candidatos presidenciales en el 2018, es decir, sin ni siquiera pagar una pena. El narcotráfico va a ser delito político, no se le exige la plata al narcotráfico para reparar a las víctimas. ¿Y qué va a pasar? Que se vota el plebiscito el 2 de octubre y al otro día se le presenta la reforma tributaria a los colombianos para aumentar el IVA, para pagar estos acuerdos de las FARC y no se le exige un solo dólar del narcotráfico. ¿Sabe cuánto vale el desminado? 350 millones de dólares. En el acuerdo no hay exigencia de un solo dólar. Y se les crea un tribunal especial y fuera de eso se lleva a la categoría de bloque de constitucionalidad del acuerdo. Pues claro que las FARC hicieron su papel, lo lograron todo, pero no quiere decir eso que sea un buen acuerdo para la sociedad. Doctor Oscar Iván, mire, y aquí que estamos en el internet vivo, Tiberio Giraldo, secretario de Tránsito, me manda uno de esos memes que circulan. Es decir, se judicializa la oposición y se crea una política llamada cuerpo élite, una policía política, que perseguirá a todo aquel que no esté de acuerdo con lo pactado entre Santos y FARC. Nos montaron una Gestapo y aún así los ilusos creen que llegó a la paz. ¿Qué opina el doctor Zuluaga de esto? Me escribe Jesús Tiberio Giraldo, abogado, exsecretario de Tránsito. Voy a leer una pregunta de los del no y una pregunta de los del sí. Oscar Iván Zuluaga está ahora en La Cariñosa, lo pueden observar en las redes de La Cariñosa o en rubendariocorrea.com, estamos transmitiendo en vivo. La inquietud del doctor Giraldo va en el siguiente sentido, que las FARC es graduada a la categoría de paraestado. Entonces ahora las FARC es la que va a acompañar al gobierno para luchar contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra todos los actores criminales. Entonces, ¿cómo así? El gran verdugo de la Constitución, el gran victimario, ahora se le da la categoría de paraestado. Les van a crear una unidad nacional de protección especial para ellos. Es que lo grave del acuerdo es que todo se crea en función de las FARC. ¿Por qué? Y el resto de colombianos nos sometemos como debe ser a la Constitución y a la ley. Allí hay un gran desequilibrio. ¿Por qué hay que alterar, sustituir la Constitución? Porque hay que sustituir todo nuestro sistema judicial para poderle dar esos beneficios, esas garantías a las FARC. Entonces es como si tuviéramos dos estados y las FARC va a ser un nuevo paraestado con su propia constitución política. Son 297 páginas elevadas a la categoría de bloque de constitucionalidad. Detalles como las 31 emisoras en FM que le entregan de manera permanente a las FARC para ser administrada por la cooperativa de ellos en común, pues van a quedar incorporadas dentro del bloque de constitucionalidad. Ese es un acuerdo que va a amarrar a los colombianos durante los próximos 50 años. Y por eso la única opción es, si gana el no, esos acuerdos se pueden mejorar, se pueden corregir y se puede hacer un debate que corresponda
a lo que quieren los colombianos, pero en 30 días, como nos lo impuso el gobierno, para resolver todos estos temas. Creemos que hay unos riesgos enormes para la sociedad y para el país si gana el sí en el plebiscito. Bueno, invito a los que están por el sí también que me envíen mensajes al WhatsApp. Mi WhatsApp es el 310-87-13-698. Y muestro acá a María Alejandra. Me escribe un vendedor ambulante, somos una emisora muy popular, doctor Oscar Iván, Qué bueno. me dice el vendedor, las FARC ganan salario mínimo y otros emolumentos, y nosotros los vendedores ambulantes informales que estamos al sol y al agua, ¿en qué nos favorece? Saludos al doctor Zuluaga. Muestro aquí el chat, mi celular el 310-87-13-698 para que me escriban los del sí. Esas son las respuestas que hay que darle a un ciudadano del común. Y a ese ciudadano hay que decirle, pero no solo eso, nos van a aumentar el IVA para pagar el acuerdo de las FARC, sin exigirle el dinero del narcotráfico. ¿Qué hizo las FARC en estos 4 años? Negoció con el gobierno y se dedicó a crecer el área de cultivos ilícitos. Hoy tenemos el nivel de áreas ilícitas sembradas que había en 1998 cuando se inició el Plan Colombia. O sea que vamos a llegar a 200.000 hectáreas. Darío, en el 2010 eran 40.000. En el 2010 se producían 170 toneladas de cocaína. En el 2015 llevamos 550 toneladas de cocaína. Por eso el fiscal general de la Nación salió a decir, estamos inundados de coca, necesitamos otra vez la fumigación aérea. Entonces, ¿quién explica que el cartel del narcotráfico más poderoso del mundo, mientras estaba sentado en La Habana con el gobierno, sus frentes estaban incrementando el área de sembrada de cultivos ilícitos? Eso es lo que nos espera a nosotros. Nos van a dejar con el problema. ¿Quién le va a garantizar a los colombianos si en el acuerdo no se exige? No hay una sola letra que exija el dinero del narcotráfico, la destrucción de laboratorios y las rutas del narcotráfico. ¿Usted recuerda lo que le ocurrió a los 2 sobrinos del dictador Maduro hace 2 meses, cuando acudieron ante un juez federal en Nueva York y declararon lo siguiente: la cocaína que nosotros exportábamos era la cocaína que producía las FARC, y no se les exige un solo dólar del narcotráfico para reparar a las víctimas? Ese es un acuerdo que no le sirve al país, porque los buenos van a terminar pagando por simplemente crear un acuerdo sobre la base que es lo mejor que se pudo hacer. No, esa es la opción democrática que está en juego el 2 de octubre. Doctor Oscar Iván, hay algunos que critican que se haya eliminado el voto en blanco. Hay personas que no están ni con el sí ni con el no. El voto en blanco hubiese podido ser una opción. Mira a Henry Guzmán acá, María Alejandra, un oyente que tengo en la gaviota, y mire que se ubica en el centro y le da un poquito a Santos y un poquito a Uribe, y dice: Santos y su majestad Uribe dividieron al país. ¿Qué daño le hacen, impíos? Respeto a lo que dice el oyente, Henry Guzmán. No están dividiendo el país, Santos y Uribe. ¿Qué piensa de los que creen esto, doctor Oscar Iván? Pues mire, Henry, esa es una inquietud muy, muy importante. Yo fui candidato a la presidencia en el 2014. Logré casi 7 millones de votos. Me hicieron trampa, como ya lo hemos denunciado. Me infiltraron de manera criminal en mi campaña. Casi 7 millones de votos. Nuestra voz no ha sido tenida en cuenta. Nuestras propuestas nunca le han servido al gobierno. Se ha esquivado ese diálogo. Lo que se ha hecho es un acuerdo entre Santos y las FARC. El que polarizó al país fue Santos. No ha permitido que nuestras ideas estén contenidas. Entonces a nosotros nos toca dar esta batalla democrática, hacerlo dentro de la Constitución y la ley como todo lo nuestro. No nos podemos quedar callados, tenemos que advertirle al país los riesgos de lo que hay en esta negociación. Y por eso hemos tenido que llegar a esta discusión. El presidente Uribe le propuso al presidente Santos: no convoque el plebiscito. El plebiscito no es un mecanismo de refrendación, ahí se está alterando la Constitución. Asuma el riesgo político de la firma, pero no convoque un plebiscito al país, no lo someta a eso. Nada, oídos sordos. Propusimos un gran acuerdo nacional, oídos sordos. Ahora nos dicen en el acuerdo, oiga esto, don Henry, en el acuerdo dice que una vez se vote el plebiscito, se buscará un gran pacto político nacional. ¿Y por qué no antes? ¿Por qué no en la discusión? Porque entonces se dan solo 30 días de pedagogía. ¿Pero sabe por qué solo son 30 días? Porque hay que presentar la reforma tributaria antes del 15 de octubre. Y yo le digo, ¿por qué no se actúa de manera transparente con los ciudadanos? ¿Por qué no presentan la reforma tributaria ahora? ¿Sabe por qué? Porque se les hunde el plebiscito. Eso no es un juego transparente con los ciudadanos. Y eso es lo que estamos nosotros reclamando, y por eso la voz desde la oposición. A esta hora transmite La Cariñosa.
en nuestras redes sociales, en nuestra página rubendariocorrea.com, está en vivo. Me escribe Sergio David Martínez, que es un ingeniero muy conocido, mediante la Junta Directiva de la Cámara de Comercio en el pasado. Me escribe Sergio David, pregunta: ¿cómo hacerles entender a los tolimenses en segundos que lo peor que le va a pasar al país es votar por el sí? Por favor, convénzalo ya, porque hay gente que no cree en lo que va a pasar. Ya voy con las preguntas de los partidarios del sí. A ver, doctor Oscar Ibáñez, Sergio David, gracias por escribir. Lo que me están preguntando, el número para el WhatsApp, 310-87-13-698. El Tolima está escuchando, sintonía total a esta hora, doctor Oscar Ibáñez. Así es. Pues, ingeniero Martínez, si gana el sí, este acuerdo es inmodificable, porque está elevado a la categoría de bloque de constitucionalidad, es decir, es una constitución política. Solo se puede modificar con el visto bueno de las FARC. Es decir, el país queda hipotecado a las FARC. Las FARC lo único que han hecho es daño al país. ¿Cómo creerles? Ayer escuchaba al ex canciller Fernando Araújo, ¿usted recuerda? Pues se fue secuestrado por las FARC. Yo estuve 3 años, a ellos no se les puede creer. Ellos tienen un propósito, la toma del poder. Y hoy se les abrió la oportunidad con constitución política, con emisoras, con recursos, con curules, no van a la cárcel, son elegibles, no se les exige la plata del narcotráfico. Pues qué maravilla. Así que no va a firmar, se le abrió la puerta de par en par. El capítulo de reforma rural integral es la entrada del socialismo siglo XXI. Los colombianos no podemos ser ingenuos. El gran victimario, el gran verdugo de la constitución política de Colombia ha sido las FARC. ¿Sabe con qué se sentaron a negociar en agosto del 2012 cuando firmaron el acuerdo? Las FARC dice, no aceptamos la constitución política, no aceptamos el Estado de Derecho, a nosotros no nos aplica la justicia, nos tienen que crear algo especial. Pues aquí está el resultado. Les crearon constitución política, les crearon tribunal de justicia, les estamos entregando todo. No es justo. Y por eso la única opción de corregir, de mejorar, de que esto no ocurra, es votando no en el plebiscito. Una de los del sí, me escribe acá el amigo el 310-259-3738 que nos identifica. Debemos votar por el sí, el país lo necesita, necesitamos acabar la guerra al costo que sea. Los que tienen esa posición, doctor Oscar Iván, que hay que acabar la guerra al costo que sea. Ya les dije que lo que está en juego no es la paz, lo que está en juego es el acuerdo firmado. Este acuerdo, como está firmado, va a generar más violencia porque no está basado en la justicia. ¿Quién le va a responder a las 400 familias de los secuestrados de los cuales las FARC no da noticia? Los desaparecieron, ¿dónde están? ¿Quién le va a garantizar a las familias de los menores reclutados? La Fiscalía tiene documentados 11.550 casos de menores reclutados de manera forzada, de los cuales 6.902 son mujeres. ¿Dónde están esos menores? Ahora nos entregaron 8, por Dios, eso es una burla. Las FARC hacen lo que se le da la gana como santos. ¿Por qué? Porque en el acuerdo no hay una sola exigencia, aquí no se dice cuántos menores deben entregar. Entonces estamos a expensas y el gobierno dice que es que hay que construir confianza. ¿Confianza de qué? Eso es lo que los colombianos no podemos dejarnos engañar. El sí es extenderle un cheque en blanco. Un cheque en blanco y vamos a quedar comprometidos por los próximos 50 años. En 30 días no se leen las 297 páginas. Montegranario pregunta a nuestros oyentes a través de nuestra línea de WhatsApp de la cariñosa 300-2463-3030. Dice un señor Gilberto de un 319, doctor Zuluaga, ¿por qué el silencio con las víctimas de las fuerzas militares? ¿Por qué nadie dice nada? Por el contrario, de lo único que se habla en el acuerdo son de las víctimas de los paramilitares y de las víctimas de agentes del Estado. Lo que se omite son las víctimas de las FARC. Miren la dimensión de lo del acuerdo. ¿Por qué? Porque en el acuerdo las FARC son llevadas de victimario a víctima. Entonces se desaparecen las víctimas de las FARC. Este acuerdo le lava la imagen, porque convierte a las FARC en víctimas. La pregunta es, ¿dónde están las víctimas de las FARC? En el acuerdo sí se habla ampliamente del tema de las víctimas de los paramilitares y agentes del Estado. Pero, ¿dónde están las víctimas de las FARC? Doctor Oscar Iván, del 318-829. Buen día a todos, doctor Zuluaga. ¿Por qué no se realiza un debate televisivo Santos Uribe? ¿Se confronta ese plebiscito que apoya el terrorismo en las FARC? Dice la persona que finaliza diciendo gracias. Mire, lo primero es que este plebiscito no es un tema de partidos políticos o de personas.
Este plebiscito va a definir la clase de sociedad que vamos a tener en los próximos 50 años. ¿Sabe cuándo se votó un plebiscito en Colombia? En 1957, es decir, hace 59 años. No nos tocó a ninguno de los que estamos en esta mesa. Esto es un hecho trascendental, esto no es un problema de Santos o de Uribe o de otros candidatos, no, ni de partidos políticos. Este es un problema de todos los ciudadanos y de todos los colombianos. Hay que tomar conciencia de esto. Entonces, por eso el problema no es si hay un debate entre Uribe y Santos, no. Es, en 30 días los colombianos van a leer estas 297 páginas. ¿Qué explicaciones le damos al país a todos estos interrogantes? Eso es lo que tenemos que concientizarnos todos los colombianos. Ayer el presidente mandó una nota pidiendo que haya un debate con actores del sí. Somos muchos los que estamos promoviendo, no. ¿Y dónde están los del sí? Entonces sentémonos a hacer un debate abierto con todos los ciudadanos, con unas reglas de juego claras, para que los colombianos conozcan esto y se puedan resolver esas preguntas. Es que yo le digo, ¿por qué el gobierno no ha presentado la reforma tributaria que tiene preparada Ciudad? ¿Por qué? Pues porque se lo hunde el plebiscito. Doctor Oscar Iván, mire, este amigo el 318-326 nos escribe una pregunta de los partidarios del sí y tiene que ver con esto. Dice, buen día Rubén, una pregunta para el doctor Oscar Iván. ¿Por qué usar como táctica el generar rencor y resentimiento en el país? ¿Por qué no dejar que la llaga sane? Me pregunta este amigo el 318. Mire, preguntas de aquí y de allá. No, y de eso se trata, y muchas gracias a los oyentes por esas preguntas. Queremos el perdón, queremos la reconciliación, estamos dispuestos a dar oportunidades, y le voy a responder con esta anécdota. Ustedes recuerdan que el Papa Juan Pablo II fue a visitar a la celda en Roma a quien intentó asesinar, y le dijo, te perdono, pero jamás se puso en consideración que saliera de la cárcel. Es que son dos cosas distintas. El perdón total llega, pero si hay justicia. Es que una persona que le ha hecho mal a la sociedad durante muchos años tiene que pagar un mínimo de justicia. Si no, no puede haber un verdadero perdón. Entonces no existirían para nada. Entonces, ¿qué le vamos a decir al resto de los presos en Colombia? Que por delitos menores, usted recuerda el caso de un colombiano que por robarse una caja de caldo de gallina Maggi fue condenado a 4 años de cárcel. Estuvo 4 años en la cárcel. ¿Qué le vamos a decir a él? No, siga en la cárcel, pero si es de las FARC, no hay problema. A usted le aplicamos una justicia especial, a usted le creamos una constitución política. Eso no es justo, porque es que las FARC nunca tuvieron conciencia de Colombia. ¿O es que les dolió? Usted recuerda el caso de un niño muy famoso en el Valle, quiero obviar su nombre para no herir susceptibilidades. Tenía leucemia, 12 años de edad. Le suplicó a las FARC, antes de yo morir, déjeme ver a mi papá que era un intendente de la policía secuestrado. Ahí no tuvieron ninguna compasión. El niño murió sin ver a su papá y su papá fue asesinado a los meses por las FARC. En ese momento no hubo ninguna consideración ni trato humano. Y ahora nos dicen que hay que perdonar a cambio de nada. ¿Dónde está la justicia? Una persona que comete eso no merece un mínimo de cárcel, es mucho pedir. Estamos planteando, son 8.000 guerrilleros de las FARC armados que se van a desmovilizar. Estamos de acuerdo que 7.900 puedan elegir y ser elegidos. Perfecto. Que hagan el tránsito a la vida civil, perfecto. Pero ahí hay 100 que cometieron delitos de lesa humanidad, que deben pagar un mínimo de cárcel. Hemos planteado 6 años. Esa es nuestra petición. Pero claro que somos amigos de la paz, del perdón, de la reconciliación, de darles oportunidades, de recibirlos con los brazos abiertos en la sociedad, pero que haya un mínimo de justicia. Montegranario, los oyentes, está la sintonía total en el Tolima con la cariñosa. Les pueden enviar sus preguntas acá al WhatsApp. Monte. Nos escribió un señor de un 310. Estamos a menos de 2 años de elecciones presidenciales. Si gana el doctor Zuluaga, ¿echa todo lo que se ha hecho para atrás o qué se va a hacer con las FARC? Lo primero hay que esperar el resultado del plebiscito. Eso determinará qué le va a pasar al país. Vendrá luego, si gana el sí, la implementación de los acuerdos. Nosotros seguiremos manteniendo nuestra voz, alertando los riesgos, haciendo vigilancia a lo que es este acuerdo y manteniendo siempre dentro de las vías democráticas nuestra voz de oposición. Ya llegará, si gana el sí, la implementación de los acuerdos, qué tendremos que hacer en el país, y eso será parte del debate político en el 2018. Doctor Oscar Iván, de un 310, que está apoyando el sí, me dice, buen día Rubén, ¿por qué desconocen un acuerdo que internacionalmente está avalado por Naciones Unidas, Estados Unidos y prácticamente todos los estamentos que luchan por la paz?
¿Será temor a que después de esto vengan otras investigaciones que involucren a los abanderados del no? Me pregunta acá un oyente que está por el sí. No, está muy bien. Le voy a responder. La semana pasada tuve una reunión con funcionarios de la Embajada Americana y les hice esta reflexión. ¿Qué pasaría en los Estados Unidos si el presidente Barack Obama propone narcotráfico como delito político? Y ellos me dijeron, eso jamás irá a ocurrir. Entonces en Colombia sí es bueno. Entonces en Estados Unidos no, pero como es Colombia, entonces vamos a ir a apoyarlo. No, y la reflexión es, aquí no hay que pensar en la comunidad internacional, es que ellos no viven en Colombia. El señor Ban Ki-moon llega en la mañana y se va a las 2 horas en su avión y regresa. Es que el problema del narcotráfico nos queda es en Colombia. ¿Cuál es el gran cáncer de nuestros jóvenes? ¿No es el microtráfico? ¿Y quién produce la cocaína? Las FARC. Esto es, ¿qué pensamos los colombianos? Por supuesto que la comunidad internacional respeta lo que digan los colombianos. Yo tengo muchos de la comunidad internacional que decían, uy, ¿cómo así que con 4,5 millones se puede aprobar un plebiscito un país de 48 millones? Eso no tiene presentación. Entonces, aquí el tema es, aquí no se trata ni de complacer a las FARC, ni a la comunidad internacional. Aquí los que tenemos que definir hacia dónde vamos somos los colombianos. Y no faltaba más que el discurso, o sea, es que lo apoya la comunidad internacional. Pues claro que lo va a apoyar. Pero la pregunta es, ¿estarían dispuestos ellos a hacer esas concesiones? Entonces, lo que ellos no harían, si se hace en Colombia, bueno, yo sí lo apoyo porque es Colombia. No, esa doble moral no la podemos hacer. Doctor Oscar Iván Zuluaga, hace poquito mandaban a los WhatsApps una voz del expresidente Uribe, entrevistado, la mandaron con la voz de Darío Arizmendi, brindando una voz del expresidente Uribe, diciendo en su momento que si había que darle curules a la guerrilla, pues habría que dárselas. Y rodó el WhatsApp. Carlos Felipe Romero, un joven que es de los grupos de invidentes en Ibagué, me escribe, pues porque Álvaro Uribe, cuando fue senador en los 90, aprobó la ley de indulto a los guerrilleros de René 19, hoy ustedes no están de acuerdo, se está de pronto contradiciendo el uribismo hoy de lo que en el pasado decían que sí, las curules y demás. Aclaremos las dos inquietudes muy interesantes. La primera, luego el presidente Uribe aclaró el alcance. ¿Cuál es nuestra observación? Que quienes vayan a esas curules sean los que han cometido delitos de lesa humanidad. Mire que hay grupos dentro de los simpatizantes de las FARC que dicen, no, es que una propuesta es que vayan al Congreso de día y que paguen la pena de noche. Háganme el favor. Segundo, ¿qué pasó con el M-19? Es un proceso completamente diferente. El M-19 por iniciativa propia se desmovilizó, entregó las armas y se concentró en una sola zona. Y dos factores de diferencia enormes. Las FARC son el cartel del narcotráfico más poderoso y más grande del mundo. No era el caso del M-19. Y segundo, en esa época se podían hacer ese tipo de indultos porque no existía la Corte Penal Internacional. Las FARC desperdició muchas oportunidades en el pasado, abusó y engañó a los colombianos. Hoy, cualquier proceso de paz negociada o de acuerdo tiene que cumplir el estándar de la Corte Penal Internacional, que exige como única sanción posible para los delitos de lesa humanidad y los crímenes atroces la reclusión, es decir, cárcel. El artículo 60 de este acuerdo dice que va a haber una restricción de la libertad. Ese es el riesgo que tiene ante la Corte Penal Internacional este acuerdo del gobierno de las FARC. Oiga, doctor Oscar Iván, hay personas que demuestran que sí se han leído los acuerdos. Me escribe Arlen Márquez, un conocido funcionario y dirigente liberal, a quien respetamos, dice, ¿cómo explica el doctor Zuluaga si Uribe fue el ponente de la ley 100 del 93? Se diga en el artículo 147 que quien se acoja a un proceso de paz se pensiona con 500 semanas de cotización, es decir, con aportes de 10 años, mientras el resto de los colombianos cotizados 1.350 semanas, es decir, 25 años. ¿Pero a qué artículo se refiere? 147. ¿De cuál? No me especificó. Sería bueno que nos especificaras de la ley 100, ¿es de qué? O si porque no, aquí no lo dice. No, esto no tiene nada. Sí. Bueno, monta otra pregunta. Al doctor, gracias por la pregunta y ojalá nos especifique. Que nos aclare, ¿qué ley es? ¿Es ley 100 o qué ley específica? Un oyente dice, doctor Oscar Iván, Santos dijo que prefería ver a Timochenko como senador que en el monte. ¿Usted qué prefiere?
No, yo quiero que regrese a la sociedad, pero que pague un mínimo de cárcel y que no pueda que se le perdone todo el mal que le hicieron al país. No puede ser elegible. Es que esa es la ley y la Constitución. En Colombia, quien es condenado, dice nuestra Constitución política, no puede aspirar a cargos de elección popular. Para el resto de los colombianos se aplica esa Constitución y esa ley, porque vamos a crear una Constitución y una ley especial para Timochenko. Dice otro oyente, ¿qué piensa el doctor Oscar Iván de quienes dicen no al plebiscito desde la comodidad de un escritorio? No, ese es un debate muy difícil, porque como colombianos también tenemos derecho a saber qué sociedad tenemos. Yo soy de un pueblo, Pensilvania, y sufrimos a las FARC de manera directa. Luego, ese no es el tema. Los colombianos todos tenemos derechos a vivir. Es muy valiosa la voz de las víctimas, por supuesto, y por eso se respeta la posición de cada uno. Pero eso no quiere decir que nosotros, el resto de los colombianos que vivimos en nuestro país, que hemos padecido también a las FARC, no podamos opinar. Y dice aquí este amigo en 313, para ir cerrando, doctor Oscar Iván Zuluaga, agradeciéndole su presencia. Yo respaldo el no del doctor Zuluaga, me escribe este amigo en 313. ¿Cuál cree usted que sea la verdadera posición del vicepresidente? ¿Sale a trabajar por el sí de manera obligada? ¿Qué piensa de la posición del vicepresidente Vargas Lleras? Pues la posición es sí, pero no. Eso es lo que nos dijo. O sea, en el fondo de su alma sabe que ese capítulo de justicia transicional, porque él es abogado, es un horror. Sustituye la justicia, pero le toca. Entonces, sí, pero no. Qué tristeza que no quieren la paz, como no han sufrido en carne propia. El argumento, doctor Oscar Iván, muy válido de las personas que piensan, mire, es que la guerra no la sufren los del Centro Democrático ni los de dinero, sino los campesinos, los militares, la gente del pueblo, que son los que aportan los soldados o los guerrilleros en el conflicto, que no sienten el conflicto en carne propia. Defendemos el no precisamente para preservar el honor de nuestros soldados y policías. ¿En qué va a quedar su honor y los que cayeron defendiendo a los colombianos y hoy sus propias familias reclaman de que ese acuerdo es un acuerdo de impunidad? Es que votar por el no es garantizar que no vayan a llevar a nuestros soldados y policías en igualdad de condiciones a ese tribunal de la Inquisición, al que va a terminar convertido ese tribunal de justicia especial. Precisamente eso. Y eso es lo que estamos defendiendo, y lo defendemos por convicción, y creemos que tenemos todo nuestro derecho. ¿Qué tal que no se tuviera la voz del Centro Democrático? ¿Dónde hubiera llegado este acuerdo? ¿A dónde nos hubieran llevado? Ha sido la única voz de oposición que le ha establecido un muro de contención dentro de lo que ha sido el alcance de esta negociación entre el gobierno y las FARC, y representamos a millones de colombianos que votaron por nuestras ideas, que con su voto nos dieron una voz de apoyo para asumir esa posición en un ejercicio democrático como es el que estamos haciendo. El pastor Pedro, que también tiene un programa en la FM, pues quiere hacerle una pregunta al doctor Oscar Iván. A ver, pastor Pedro. Gracias, Rubén. Doctor Oscar Iván, es lo siguiente. La iglesia cristiana en general en Colombia ha estado preocupada porque nos van a incluir un tema de género en ese acuerdo. La iglesia ha tenido un rotundo no en Colombia, no porque no se anhele la paz, sino queremos que la familia sea guardada y los niños sean protegidos, doctor. Pues, pastor, muy válida su reflexión. El gran enemigo de la familia ha sido las FARC. ¿Cuántos menores reclutados y hogares destruidos? ¿Cuántas personas desaparecidas? ¿Quién se inventó las minas antipersona en el país? Las FARC. ¿No fueron ellos? 12.202 colombianos que han sufrido con las minas antipersona. ¿Cuántas mujeres violadas? ¿Ustedes recuerdan la entrevista en El Tiempo de Salud Hernández hace como 7 meses con el abortista de las FARC? Reconocía 400 abortos de mujeres que habían sido abusadas por los comandantes y por jefes de la guerrilla y luego eran sometidas al aborto. Por Dios. Claro, y ahora en ese acuerdo hay un hilo conductor muy grande del tema de ideología de género. Así es. Entonces, quienes tenemos principios, y principios, soy católico, respeto mucho las libertades, pero soy católico, y aquí hay unos contenidos que claramente agreden la condición de la familia de quienes han sido grandes destructores de la unidad familiar. Dice Arturo Medina, muy conocido en Ibagué. Doctor Oscar Iván, como atacuno, me siento muy contento de que las FARC no vuelvan a destruir como en el pasado lo hicieron en 2 oportunidades a nuestro pueblo.
y vaya hasta allí y cerciórese cómo quedó de acabado el pueblito. Dice Arturo Medina que me imagino que prefiere la paz y que la FARC no vuelvan a destruir el pueblito. Claro, don Arturo, recuerde que se recuperó el sur del Tolima en el gobierno de Uribe. Y eso es un reconocimiento que se tiene. Se sintió la paz, se podía transitar de día y de noche. Había una acción del Estado decidida, volvieron las inversiones de manera importante. Luego, sin entregar y sin comprometer el Estado, se logró debilitar por primera vez en el sur del Tolima las FARC gracias a la presencia y la acción del Estado. Si se hubiera seguido con esa acción, se hubiera llegado a la mesa, pero en condiciones dignas, no entregándole el país, no creándole una constitución especial para las FARC. Pues claro que las FARC está feliz, y cómo no va a firmar, ante todos estos beneficios y todo esto que he venido mencionando en la entrevista. Doctor Oscar, ¿qué piensa usted que la mayoría de encuestas que han salido dupliquen o tripliquen el sí al no? La verdadera encuesta es el día de la elección, y yo encuentro una mayoría silenciosa. Hay mucho temor de muchos por expresarse. Aquí hay una mayoría silenciosa, por eso la pedagogía es fundamental. La pedagogía es la que permite que el ciudadano conozca. Y una de las estrategias del gobierno fue hacer una votación muy corta, tiene todo el poder. ¿Cuánto ha abusado de la propaganda estatal? Usted mira las cuñas de televisión pagas con el impuesto de los colombianos, y la pedagogía es mostrar que hay que votar por el sí. No promover los acuerdos, sino inducir para votar por el sí. Pero cuando uno sale a las calles, cuando uno entra en contacto con el ciudadano, se encuentra que hay una mayoría silenciosa, que hay indignación. Por eso es muy importante estos espacios que agradezco, Rubén Darío, para que haya conciencia y se puedan tener los argumentos de un lado y del otro para que el ciudadano tome la decisión que crea la que más le conviene a él, a su familia, al país. Doctor Oscar Zuluaga, muchas gracias por estar ahora en La Cariñosa. Una entrevista un tanto distinta que combinamos con nuestros oyentes en el WhatsApp que nos siguen escribiendo y nos preguntaron de todo. Pues muchas gracias, Rubén Darío, por este espacio, a todo su equipo de trabajo, a los oyentes, muchas gracias por sus inquietudes, sus comentarios, y los invito a que votemos en conciencia. El camino para la verdadera paz se inicia votando no en el plebiscito. Gracias, doctor Oscar Iván Zuluaga, a los oyentes en la casa, en el internet, 714.